Bien, buen día. Recibimos a Ricardo Pascale. Es economista y profesor, artista plástico y también expresidente del Banco Central del Uruguay. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Un placer. Te veía mirando con atención la entrevista que te hicieron. No la habías visto en papel todavía, ¿no? El diario El País, el suplemento Economía y Mercados. El Uruguay resiliente de la pospandemia. Ahí hablando de cómo se manejó la pandemia y fundamentalmente las consecuencias que tuvo eso en la economía. Ya que salió hoy justo, tengo que aprovechar a preguntarte, ¿cuál es la mirada del economista sobre la pandemia y la economía uruguaya? Claro. El estudio estudia, digamos, lo que se llama el índice de resiliencia, que es un indicador que sería cuánto tarda una nación, por ejemplo, en recuperar los niveles pre un gran shock externo. Ese es el concepto. El objetivo. En este caso fue un shock exógeno sanitario que afectó el factor trabajo. Entonces lo que estudiamos es cuánto tardó Uruguay en recuperar los niveles de prepandemia por una combinación de medidas económicas, monetarias y también sanitarias, entre las cuales se destaca, entre otras, destacamos la vacunación. Bien. Y Uruguay tiene una performance muy buena, ni hablar por lejos la mejor de América Latina, y la mejor de muchísimos países muy ricos y desarrollados. Ahí, digamos, en 6 trimestres tomamos ya los niveles de prepandemia. Es una buena noticia. Una excelente noticia. Hay que saber administrarlo también. Hay que saber administrarlo. Lo que es el momento de la pandemia con los indicadores económicos. El presidente el otro día fue muy claro. Fue demasiado alto el precio que la economía tuvo que pagar en términos de empleo, etcétera, etcétera, a la hora de tomar medidas sanitarias. No podemos hoy, tomar de nuevo medidas. Per secula seculorum, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, es importante eso. Siempre hemos hablado, Ricardo, cómo, y lo decía yo hoy más temprano para presentarte, cómo un hombre que viene de las matemáticas, que viene de la ciencia matemática, de la economía, genera un lenguaje, una forma de comunicar desde lo plástico, donde la precisión y los números también tienen mucho que ver, ¿no? O sea, uno no hace estas esculturas a las que te criaste, nomás, a ver, como si fuera un rompecabezas. Hay ahí mucho pienso, son perfectas, no puede fallar nada para que esas esculturas estén. ¿Cómo trabaja la cabeza de Ricardo Pascale para hacer estas esculturas? Sí, bueno, yo creo que es un proceso, Jaime, cognitivo, ¿no es cierto? Y lento, y también no faltan las emociones en el proceso, por supuesto. Y uno se va acercando, sobre todo cuando son esculturas como la que tú señalabas, en espacios abiertos. Uno tiene que empezar por cuál es el espacio. Uno va a tener que intervenir los espacios. El espacio es bello ya de por sí, el que uno va a intervenir, con lo cual agregarle un objeto extraño a ese espacio, tiene que tratar de, si se puede, de mejorarlo y si se puede. Entonces empieza todo un proceso. ¿Cuál es la escala que le vamos a dar al objeto? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Qué forma va a tener? Claro, eso que estamos viendo, es impresionante. Sí, esto está en Barradas, ahí en Carrasco. Pero, por ejemplo, el que veíamos recién en el Bastión del Carmen. Esta es la última que dice que el Club de Golf. La del Club de Golf. Ya me estás cambiando los materiales, ¿no? Sí, porque depende mucho del espacio y de las cercanías al mar y demás, ¿no es cierto? ¿Esto qué materiales son? Esto es hierro, son caños de hierro. ¿Y te cambió? ¿Cuánto te cambia el hecho de haber dejado la madera? No. ¿No te cambia nada? No, hay que adaptarlo. Uno tiene que tener la flexibilidad de adaptarlo al espacio y al lugar donde está. Si el lugar es un lugar que puede tener muchos problemas climáticos, lo va a afectar la obra. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Pero bueno, uno ve esto y dice, bueno, ahí hay
de mucho trabajo. Claro, todo encaja perfectamente, ¿no? Ahí empecé, la primera pregunta que me hice es, mira esta chica, en un club. Los niños son los que más se acercan y preguntan, y además crean. Me preguntan cosas insólitas, muy agradables. Lo primero que pensé era, bueno, en un club de golf, ¿qué es lo único que no cambia? Porque cambia el terreno, cambian los hoyos, cambian los espacios, hay árboles, hay bosque, cambian los palos, y según el golpe que tenga que dar el jugador, lo único que no cambia es la pelota. Entonces, pero una pelota, ¿qué pelota, Jaime? No puede ser una pelota obvia que la hacemos con un aparato de 3D, ¿no es cierto? Sí. Hoy es una papa hacer esas cosas. Exactamente, ¿no? Hoy con una foto tuya o mía nos hacen, nos hacen un monumento fantástico. Entonces me quería una cosa transparente yo, que el paisaje se metiera dentro de la obra y que la obra se metiera dentro del paisaje. Entonces se me ocurrió hacer, son 40, más o menos 42 círculos, que esos círculos terminan haciendo una esfera. Ahora, los círculos se me caían, porque entonces tuve que hacerle, a su vez, huecos que de repente se ven en la obra, para que funcionalmente se sostuviera. O sea, todo un proceso. Después, ¿de qué color? Claro. ¿Qué color? O sea que antes de que esté la obra ahí en algún lugar, hay muchas horas de escritorio, de estudio. Es el trabajo de él. Y hoy día después de Y eso te lo dio la formación. Sí, yo no tengo paciencia para hacer esas cosas. Yo queriendo meter 2 rayitas, me muero de ansiedad y quiero terminarlo cuanto antes. La miro todos los días, están muy lindas. Igual. Pero digo, a eso voy, fíjate lo que es, ¿no? Este es un cono truncado, sí. Bueno, esta para mí es impresionante por esa integración. Esto está en el Bastión del Carmen. Sí. Cómo se integra con eso que decías con el tema del paisaje, ¿no? Y la importancia de que esa intervención sea armónica, porque a veces también nos llevamos con sorpresas desagradables. Se cree que se puede meter cualquier cosa en cualquier lado. Bueno, hubo una fiebre de meter los aparatos de gimnasia en cualquier lado. Por ejemplo, la discusión en la explanada del Palacio Legislativo, por suerte hubo buen tino de sacarlos, ¿no? Pero digamos, no se puede meter cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Sí. Es un proceso que lleva, por eso decía que es un proceso cognitivo, ¿no? El proceso mental es de uno ver qué es lo que va quedando bien, y siempre te queda la duda cuando lo pones. Por ejemplo, cuando la puse esta última obra del Club de Golf, le hice 2 giros, un giro de los meridianos, diríamos así, y después un giro de los polos, ligero, sutil, digamos. Casi como para que alguien preguntara, ¿no se habrá equivocado? ¿No se habrá corregido? Bueno, si la gente piensa eso es porque le llegó algo. Eso es lo que yo quería. Y esa chiquilina... Hay un mensaje ahí. Exacto. Esa niña, las cosas que me preguntaba, u otros niños, son fantásticas, ¿no? Hablando de niños, creo que lo hablamos hace muchos años en la radio, porque una obra tuya, como la de tanta gente muy querida, forma parte del Parque de las Esculturas. Sí. Que lamentablemente ha estado bastante venido a menos. Tuve el triste privilegio de haber alertado en su momento con eso, y era tierra de nadie. No se sabía si lo cuidaba la Intendencia, si lo cuidaba ACE, que terminó siendo quien hoy está en el edificio Libertad. Exacto. El municipio, el sistema de museos, el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, nadie quería hacerse cargo del Parque de las Esculturas. Le encajaron una placita también. Sí. Entonces, a lo que voy es, me consta que en aquel momento, porque tú me contaste, fuiste tú a buscar una parte de una pieza de la escultura porque podía provocar un accidente. Sí, claro, pesaba 600 kilos, era el remate de la obra. Y yo dije, esto se llega a caer, y además había mucho vandalismo, entonces se podía caer y seguramente podía provocar un accidente, ¿no? Sí. Matar. Sí, no arreglaste, esa no la arreglaste, sigue incompleta. No, esa quedó ahí hasta que se decida. Nadie arregló nada, hasta que se decida hacer algo. Qué pena, ¿no? Sí, porque Montevideo tendría que tener, aunque sea un pequeño parque, aunque no sea enorme,
un parque de Pero es esculturas. un muy buen parque de las esculturas Excelente. ese. Era excelente, había obras Hay de Abondanza, de Achugarri, de Nelson Ramos, Ramos, el tuyo, por estar también. estaba, en fin, Y además estaba aquel Fonseca, y estaba el haz de luz que cruzaba, porque cruzaba. Benes, el arquitecto Benes, que fue quien lo Benes, pergenió, Enrique. es el recuerdo para él. Era muy mancha, pero eso se le perdona. Aquel haz de luz que unía ese parque de las esculturas, un haz de luz Fantástico. azul, con el monumento Luis Valle. Exacto, le había hecho Romar Frenedo. Exacto. Frenedo, Exacto. Entonces, como que ahí hay que apuntar a mejorar esa zona. Sí, siempre, vuelta a vuelta me llaman. Era una obra distinta que esta, pero tuve que sacar la parte de arriba. Esa que estaba ahí arriba, exactamente. Porque se podía complicar la cosa. Sí, es muy difícil ese tipo de cosas. Y hablando de las intervenciones, porque tú decías, el diálogo con el público, la niña esa que estaba al lado de la escultura, también hay como varias miradas, ¿no? Ustedes los escultores, sobre todo en vías públicas, les gusta que se acerquen, que se toque la obra, están pensadas para eso. Están pensadas para eso. Pero también está el tema de lo que también muchos consideran que es vandalismo, otros dicen que es libertad de expresión, el grafitear. ¿Cómo se maneja el autor de la obra cuando pasan esas cosas? Sí, yo pienso que lo que me gusta mucho es que la gente termine la obra, digamos, dando su opinión sobre ella y viendo otra cosa, ¿no es cierto? Viendo otro tema, dándole una mirada diferente, haciendo una reflexión que yo no tuve en cuenta. Eso me encanta. La intervención así, digamos, vandálica, digamos, no siempre es positiva y ahí agrega. Porque además muchas veces distorsionan el mensaje. Yo que sé, por ejemplo, Exacto. en ese parque de las esculturas, ponerle una boca, una sonrisa, unos ojos a las figuras que se están hundiendo de la Abondanza. De Abondanza y Silveira. O que están saliendo, ¿no? Están Porque tiene saliendo. un movimiento increíble esa obra. Fantástico. Claro, pero digamos, grafitear eso es un crimen. Sí. Se pueden dejar espacios para que la gente tenga su expresión pública, lo cual es lindo, eso sí es lindo. Sí. Que cada uno se exprese en fin, con grafitis. Pero en general no he tenido problemas de ese tipo. La que se vino más abajo fue el Parque de las Esculturas. Después en general no he tenido problemas de... Uno sigue viendo en la ruta cuando viaja el de Paso Pache, ¿no? Que te tocó hacerlo a partir de un accidente muy trágico, con muchos muertos. Y fue una suerte también, funcionó todo muy rápido, eso, ¿no? O sea, creo que fue la primera vez que yo escuché que Ricardo Pascale hacía, no te digo una obra por encargo, pero fue pero fue una reacción, digamos, para dejar, bueno, aquí en Paso Pache hubo un accidente y lo vamos a recordar con una escultura, ¿no? Sí, esa fue la que más, tú sos artista, me vas a entender inmediatamente. Si te dicen hacer un dibujo, tú haces muy lindos retratos y otras obras, uno lo hace. Pero si te dicen hacer un retrato de fulano de tal, riéndose, bueno, cuando ya, digamos, te están constriñendo y te están... Marcando mucho el camino. Marcando mucho el camino, tú te sentís, en fin, quizás no con la comodidad total. Cuando te piden una obra, como fue la de Paso Pache, fue el peor caso que tuve, Jaime, en términos de esto que estoy hablando. Sí. De que fuera lo que se llamaban antes, y hoy una comisión. O sea, se le comete hacer una obra de tal tipo. Era, ¿cómo transmito ese dolor? ¿Cómo transmito el dolor que se habían muerto 18 niños? Y no sé cuántos mayores, pero se dio vuelta el ómnibus. Entonces hice, bueno, me llama el que después salió presidente, que era el doctor Jorge Valle, ¿no? Y me dice, hay que hacer una obra. Y la obra la financiaba el arquitecto Pinto Rizzo. Yo hice, te juro,
que me sentí muy... ¿Cómo transmito el dolor? Que la cosa bueno, hice 2 obras, una de ellas, 2 proyectos. Una de ellas me hice Pinto, que era muy simple. No llego, no llego al costo. Era como de 40 metros, era una espina, Jaime. Chao. Sí, Nada está todo más, hecho. ya está. Y acá y había hecho otro dibujo que iba a salir menos, que también mostraba, digamos, la mueca, el desencaje de ese destino tan penoso para esa gente. Pero quedó allí clavado igual una suerte de obelisco que está allí. Sí, la gente le pone placas y Sí, lleva... es impresionante. Y yo cada vez que paso miro cómo está y está... Está. Por eso quería mencionarlo. Y está, muchas gracias. Porque fue la que más me exigió porque... Y ahí me tuve que ir a los ángulos agudos, que tanto usó Picasso en el Guernica, ¿te acordás? Claro, exacto. Los ángulos agudos siempre están mostrando el dolor. Lacerantes. El dolor. Tal cual. No es una forma curvada. No es armónico, sino todo lo contrario. Ricardo, ha sido un gusto tenerte. Al contrario, con gusto Gracias mío. por venir, ¿eh? Muy atento por la invitación. Por favor. Un placer como siempre. Y nos seguimos viendo. Sí, seguro.